Hubo una época en este país que si prendías la televisión encontrabas programas de humor. Hubo una época en Argentina que si prendías la televisión encontrabas programas de humor. En muchos de esos programas los que te hacían reír eran uruguayos, los mismos que también hacían reír en Chile. ¿Quiénes eran esos humoristas? ¿Por qué el humor que hacían tuvo tanto éxito y marcó una época? ¿Era un humor refinado o vulgar? ¿Era un humor machista? Este año les contaremos en 3 programas especiales la historia del humor rioplatense en televisión. Hoy, ¿dónde está el humor? Volvamos al origen. ¿Con qué se reían los uruguayos del siglo pasado? La comedia tenía su lugar en el teatro y la sátira se encontraba en el carnaval. Durante los años 30 y principios de los 40 tuvimos el primer fenómeno de popularidad de la radiodifusión, Eduardo De Pauli, quien llegó a colmar las tribunas del Estadio Centenario para una transmisión radial. Otros humoristas que se proyectaron desde la radio fueron Roberto Barri. Si no sabe volver, ¿para qué sale? Wimpy. Por favor, suban de a uno. Y Pinocho Mareco. Bailando se guasta el norte, pero moderado. Pelo Duro, La Línea Maginot y Revista Lunes se destacaban en el humor gráfico. ¿Qué lugar ocuparía el humor en un medio nuevo como la televisión? Luis, la televisión, como la conocemos, empieza en Londres con la BBC en 1936. ¿En Uruguay se sabía de la televisión? Ya en Uruguay, en 1943, había 2 personas que estaban trabajando en el tema. ¿Quiénes eran? Era Juan Oviol y Mario Giampietro. Llegaron a hacer transmisiones de imágenes en movimiento. Al final son los empresarios radiales los que impulsan la televisión. ¿Cómo se da el pasaje? Tú estás en la radio ya consolidada en Radio Carmen. Sí. Y en 1956 nace Saeta. Sí. Y te llaman para que vayas a la televisión. Don Raúl Fontaina, que fue el que trajo todo de la televisión acá, me llamó un día y me dijo, por eso me decía Gordi, porque yo era muy rellenita. ¿Cómo se usaba en la época? Cintura chiquita, caderas generosas, cola. Dice, Gordi, vas a empezar a trabajar en televisión. Yo no, le dije rápidamente. Sí, tú sí. ¿Y por qué dijiste que no? Y porque tenía miedo, porque yo soy un producto de radio. En radio leíamos todo, había guionistas. A mí me habían dicho, no, en televisión no podés leer, tenés que saber todo. Y yo tenía miedo. Y yo le dije a él, no, yo no quiero. Y lloraba. Y él, por supuesto, me convenció. Saeta fue el primer canal, pero se veía mal en la mitad de Montevideo y además era el único. Y los televisores eran caros. ¿Y en tu casa había una? No, yo creo que había 3 o 4 televisores en el barrio. Y cuando había algo interesante, el vecino que tenía televisión invitaba al vecino que no tenía televisión, o sea que... Era muy lindo, ¿sabes? Porque se reunían, llevaban pascualina, pasteles, bizcochos, y se pasaban ahí mirando. En la casa del vecino que tenía... Que tenía la generosidad de invitarlos o de aceptarlos y todo. La gente iba a vernos a las vidrieras de los comercios. Y mis padres, al igual que todos, iban a ver televisión en la vidriera
del negocio que había cerca, de electrodomésticos. Creo que el gran boom de la televisión uruguaya se produce en el 61, 62, momento en que ya han aparecido Canal 4 y Canal 12, o sea, hay más oferta, y que se produce además en la política de apertura de las importaciones impulsada por el segundo gobierno blanco, donde todos los electrodomésticos aparecieron en el mercado a precios mucho más bajos. Es decir, fue la época en que todo el mundo compró el televisor, una heladera eléctrica, yo qué sé, hasta el 60, 61, muchas casas seguían teniendo heladera de hielo. Señor, claro enseguida. Esta es la feliz Familia Tele12. En 1962 nació Telecataplum, el programa más importante de la historia uruguaya. Salía en vivo los viernes a las 21:30 por Tele12. Estaba escrito por 2 hermanos e interpretado por un elenco que quedaría en la memoria de todos. Los que nunca lo vimos tenemos que imaginarlo porque casi no queda archivo. Eran los inicios de la tele. Eran los inicios de un humor que marcaría nuestra identidad. ¿De dónde viene el nombre Los Lobisones? ¿Por qué firman así ellos? Porque aparece los viernes Bien, el programa, sí. esa es la razón. En realidad es por eso, ¿no? Creo que es por eso, Sí, porque es aparece por eso. los viernes. Sí. Lo que les costó fue el nombre. El nombre no salía fácil. Ah, no, el Telecataplum. ¿Y cómo salió al final? Una madrugada, a papá se le ocurre un nombre, lo llama Jorge por teléfono a las 2 de la mañana y le dice Cataplum. Telecataplum, le dice Jorge. Le agrega el prefijo tele. Y ahí quedó, pero estuvieron dando vueltas mucho tiempo. El nombre tiene un poco que ver, lo de Cataplum, con los remates. Porque ellos consideraban que uno tenía que hacer el chiste de modo que cuando llegara al remate, ahí es cuando la persona se tenía que reír. Y tenía que ser como una explosión de risa en ese momento. ¿En qué se inspiraban Jorge y Daniel para escribir los guiones de Telecataplum? En las situaciones cotidianas Sí. de la vida, Totalmente. lo que veían alrededor. Bueno, Julieta, contame qué hiciste. Nosotros te dejamos algunas cintas de Telecataplum y cuál es el proceso que vos llevaste adelante para saber si las podíamos ver o no. Y bueno, lo que hicimos fue inspeccionarlas, ¿no? Yo te había dado una cartilla Sí. porque existe un problema, una enfermedad que tienen las películas de base de acetato, que es el síndrome de vinagre. En realidad es un proceso de... Se siente ya el olor a vinagre. ¿Verdad? Impresionante. Es un proceso de descomposición. Es decir, esta película se va a perder en breve. Pero, ¿y eso explica que haya tan poco archivo de, por ejemplo, de la televisión de fines de los 50 e inicio de los 60? ¿O no tiene nada que ver una cosa con la otra? Y es un fenómeno multicausal. También debe haber sido porque no había conciencia sobre que estabas haciendo historia al estar haciendo las primeras producciones televisivas. Mira, acá tenés una inscripción. Una inscripción del laboratorio, justamente. Telecataplum. Bueno, se puede hacer una restauración en el sentido de hacer una limpieza muy delicada y tratar de recuperar esa imagen. En realidad, lo que me da mucha pena es que la imagen en general está en perfecto estado. Sí, que es como si fuese un cómic. Bueno, puede ser una animación, en realidad es un dibujo, no es una imagen natural. Ah, debe ser ¿no? la primera presentación de Telecataplum que eran ¿Eran animados? Eran animados, sí. Aquí está el remedio que faltaba. Telecataplum cura todo y no le encuentra nada. Telecataplum, alegrías y sonrisas, buen humor y juventud. Con el tele, con el tele, con el tele. Telecataplum. Jenny, ¿cómo fue tu ingreso a Telecataplum? Mi ingreso a Telecataplum me llamaron. Después de 2 meses de haber empezado el programa, yo había hecho en Club de Teatro, donde yo pertenecía con dirección de Taco Larreta y José Struch, y salí en el país como gente que se destaca.
¿Y se divertían haciéndolo o había mucha tensión? Nos divertíamos, era full time. En aquel momento nosotros estábamos full time en Telecataplum. A la tarde hacíamos las coreografías, los números musicales. Si tuvieras que describir brevemente el elenco del primer Telecataplum, para alguien que no lo vio... Eran todos distintos. Espalter era un hombre absolutamente serio, el mejor con la cara, con los gestos. D'Angelo era una persona que vivía creando en base a lo que veía por el cine. Raimundo Soto era un improvisador nato. Creo que eso es parte del éxito, porque eran tan diferentes uno del otro. Los ingleses inventaron la sopa a la reina y han tenido también siempre en su historia grandes revolvedores, como el duque de Edimburgo. ¿Y de tu padre en particular qué te dicen? Lo que más te dicen de lo diferente, de que era un gentleman, que era un poquito lo que uno también conocía. No es muy diferente la versión de fuera de casa, ¿no? Porque era un gentleman en tu casa también. Sí, siempre fue. Pero de la mañana se vestía, parecía que siempre estaba de saco y un pañuelito y hasta para fumar, era muy paquete, por así decirlo, en esa época, y era alguien que en esa época, se podría decir, si fuera de hoy se diría que es más de la noche. Mi padre arrancaba el día a la 1 de la mañana y nosotros para verlo era tomar un café con leche a las 3 de la mañana cuando volvía. Come on, good morning, lady. My lady, how are you? Thank you for the farm. Yes, my cat. My cat. Oh, it's the cost of the gut. I hate it, cat. Well, you tea, my lady. Thank you, Thakin. Oh, please, you please milk for my cat. Your cat, milk. Yes. ¿Cómo se conocen con Eduardo? Mirá, con Eduardo fuimos compañeros de escuela. ¿Y vos que lo conocías de niño, ya tenía esa beta artística cuando estaba en la escuela? Por eso lo recordaba yo también. Porque si bien no estábamos en la misma clase, pero sabía de que había un alumno que hacía chistes, que dibujaba, hacía historietas en el pizarrón. Y esa obsesión que dicen que tenía con el cine y con las películas de Hollywood y el cine norteamericano, ¿vos te acordás de que él hablaba de las películas? Él lo que hacía era imitar personajes que escuchaba en la radio y que iba a ver en el teatro. O sea, y la formación de Eduardo es como autodidacta. Él Absolutamente autodidacta. Sí, autodidacta. Él no pasó por ninguna escuela de formación teatral. Y en las escuelas no podían modificarlo demasiado. No lo podían modificar. Era él y iba a hacer eso y lo voy a hacer. Y hacer eso es imitar el hombre. Los sonidos, por ejemplo. Imitar y crear. Crear. Era un gran generador, ¿no? ¿Cómo empezó Ricardo a trabajar en televisión? ¿Cómo empezó Espalter o qué les contó a ustedes de sus inicios en la televisión? Bueno, que él estudió para hacer pantomima y él empezó, y vimos fotos, nunca lo vi como haciendo pantomimas en la realidad, ¿no? Y bueno, sé que trabajaba, cuando yo nací, él estaba trabajando en UTE, o sea, empleado público, y a su vez hacía esto de teatro, de pantomima, y bueno, hasta que un día le ofrecieron empezar en la televisión, ¿no? ¿Y él era de hablar de trabajo en la casa? No, lo mismo que la gente te pregunta, ¿y en tu casa era igual, hacer chistes todo el tiempo? Y no, o sea, él era ya de por sí gracioso con la cara y era que estábamos cenando y hacía un gesto y estábamos siempre riéndonos, o sea, porque era él así, pero no era que él se proponía o hacer chistes o contarnos cosas. ¿Y el hecho de llamarte igual que tu padre, cómo lo vivías de chico cuando decían, ay, Ricardo Espalter, igual que el que sale en la tele? En realidad sí, me molestó, por un tiempo me molestó. Pero me molestó por el simple hecho de que a cada lugar que iba a sacar la cédula, estaba sentado y nombraban Ricardo Espalter y se daba vuelta todo el mundo a ver si iban a ver a Ricardo Espalter. Me levantaba yo y la gente decía, ¿y este? Pues era como un orgullo, entonces... ¿Sabes que encontré un trébol de 4 hojas? ¡Oh! Y te trajo una suerte extraordinaria. Sí, después encontré 10 más. ¿Y cómo llega él a Telecataplum? ¿Quién es el nexo que le dice venía a participar de este nuevo programa de televisión? Él, por el teatro independiente, se hace amigo de Espalter y Espalter es el que lo invita.
entra en el segundo año de Telecataplum. Linda anécdota, quería seguir con la música. Y había nacido yo. Y mi madre le dijo, entrá a ganar otro sueldo, nos divorciamos. Con un niño recién nacido, no quería entrar al principio. Y bueno, después... No quería entrar a hacer Telecataplum para seguir haciendo música. No quería entrar a la televisión para seguir haciendo música, dedicarle todo su tiempo a la música. Tenía mucho éxito él en la música, ¿no? ¿Y esto qué puede ser? ¿Que empieza con un auto en una carretera? Esto debe ser la patrulla de caminos. Patrulla de Caminos, que actúa Broderick Crawford en Canal 12. El gordoguita que es Broderick Crawford. Ahí están los muchachos. Verugo. O sea, es la parodia de una serie... De una serie famosa, Patrulla de Caminos. Para alguien que nunca lo vio, ¿cómo le describirías Telecataplum? Telecataplum era un programa súper elaborado, era una superproducción, había una producción extraordinaria porque estaban detrás de eso el Canal 12, el diario El País, o sea que había dinero, había producción. Se ensayaba durante toda la semana, 5 horas por día. Teníamos coreógrafo propio, grabábamos toda la música con orquestas de 20 profesores. O sea que nunca se había visto una cosa así. Y el humor de Jorge y Daniel Sheck, para mí, ellos eran la vida de Telecataplum y lo que tenía era un humor culto. Cuénteme un poco cuál era el talento de Jorge y de Daniel y además cuál era el talento de ellos dos como dupla. Eran una máquina de inventar cosas. Jorge era un tipo que se encerraba a escribir y se pasaba un día entero encerrado. No salía ni a comer. ¿Y Daniel? Daniel era mucho más espontáneo. Daniel tenía un humor que le salía todo el tiempo de los poros. Era un tipo que era un humorista nato. Pero ahora que usted me dice eso, entonces la dupla entre lo espontáneo que era Daniel y lo cerebral que era Jorge, capaz que era justamente la fortaleza de ellos dos. Como, fantástico. Más que un programa de chistes, se planteaba como un programa de lo que se llama sketch, es decir, situaciones más largas, parodias. Sí. Tenía como una estructura de 3 partes, ¿no? Las parodias famosas, Otelo, My Fair Lady. Después tenían las situaciones y los gags. Era un compendio de talentos muy grande. Los actores eran extraordinarios y los libretistas también. Entonces, esa conjunción hizo un producto y esa superproducción, que también tiene que ver. Todos cantábamos, todos imitábamos, todos. ¿Cómo era Andrés como padre? ¿Era también un tipo gracioso y divertido o adentro de la casa era un tipo severo? No, mi viejo manejaba mucho humor. ¿También en la sí. casa? No tanto de contar chistes o hacerse gracioso, sino un humor más bien serio, con ironía o humor negro. Tenía mucho humor negro. Pero sí, era un tipo muy gracioso. Un tipo en el que yo me divertía mucho saliendo, yendo a comer o paseando, me divertía mucho. Che, Redondo, ¿sabés el cuento del pescado? No. Bueno, quédate con la espina. Papá era parte de la banda, de la orquesta estable del programa. Y mamá era modelo y era una de las actrices. Creo que una vuelta, no sé, que es el otro con cara de gracioso que tenía siempre papá, hizo una cara y le como que causó gracia y lo empezaron a poner en los sketches, y después quedó. Él tocaba el contrabajo en la orquesta. Ahora,
Ahora, con todos los años de experiencia, todo lo que vivieron, si hoy tuviesen que decirle a alguien cuál es la relación entre la música y el humor, ¿cuál es? La música de Dixieland es ideal para el humor. Por eso fue la gran pegada. Y nosotros... ¿Pero por qué? ¿Por el ritmo que tiene? Claro, porque es alegre. Porque es alegre. Tiene una gran alegría que tiene esa música. En realidad es improvisada siempre. No, pero después habíamos hecho cosas muy en serio, porque hacíamos revistas musicales, él hacía los arreglos hasta con sinfónica. Y la música la tocábamos nosotros. Una de las maneras de usar la música para el humor fue cuando, no sé quién fue, no me acuerdo que se le ocurrió, el concierto de Sopa. Tú eras ahí el director musical, digamos. Sí. ¿Y en qué momento, Julio, pasás a la actuación? Por D'Angelo. D'Angelo permanentemente me estaba hackeando para que yo hiciera cosas, porque él veía a Botti Costello y entonces éramos nosotros dos, a Botti Costello, para él, su cabeza. ¿Este sketch de cuándo es? Eso es brutal. ¿Este sos vos el piano también? Sí. Esta soy yo también. Sí. Ah, los sombreros. Ah, ella quería que él le prestara atención y no le daba ni cinco leyendo el diario. Y Guita era otro personaje divino. Mira. Ella deja el sombrero y ahí viene Abelardito, miralo. Un monstruo. Abelardito es un monstruo. Se sienta arriba del sombrero. Mirá. Ahora el que se ríe es el nene. ¿Pero te parece vigente? Esto es brutal. Ese es el tipo de humor que nosotros siempre tuvimos que hacer, pero porque era único esto. Nosotros hacíamos parodias de zarzuelas, de óperas, hicimos Porgy and Bess todos pintados de negro cantando las canciones de Porgy and Bess. La gente no creía que éramos nosotros, al punto tal que tuvimos que cambiarle la letra a las canciones. Yo haciendo de Mina cantaba un bacio è troppo poco per sapere se ti amo, y yo cantaba un bacio è poco troppo, porque la gente no creía que éramos nosotros. El ritmo de trabajo era fuerte. Los lobisones escribían los libretos el fin de semana. El elenco ensayaba durante toda la semana y los viernes de noche se salía en vivo. A fines de 1962 se suma un nuevo desafío: la posibilidad de exportar Telecataplum a Argentina. Cuando llega noviembre, nos avisan a todos que vamos a hacer una prueba a Buenos Aires. Hicimos un número que se llama El Coro Ruso. Y bueno, el coro ruso era Spalteri, era todo mudo, se murieron de la risa y ahí fue cuando nos recomendaron a Canal 13. Al mes siguiente estábamos grabando un piloto. Eso fue en noviembre del 62. En marzo del 63 comenzamos en Canal 13 trabajando para el canal que, como te digo, era Hollywood. ¿Cómo fue la llegada de los uruguayos
de los humoristas uruguayos a Buenos Aires con Telecataplum? Dice la historia que en principio Blackie y David Stivel los vieron en Montevideo y a la vuelta los recomendaron vivamente a Canal 13. Entonces había que viajar cada 15 días, quedarnos 5 días grabando y volver. Y yo era menor. O sea que si mis padres no me daban permiso, yo no podía viajar. ¿Y entonces? Así que fue una tragedia. Intervino toda la familia, mis tíos, todos entraron a pedir por mí, por favor. Bueno, esto se resolvió así. Mis padres, ¿qué hicieron? Se venían al ensayo y se quedaban hasta las 3, 4 de la mañana viendo el ensayo, hasta que se dieron cuenta de que era algo serio realmente, de que era algo importante para mí, y finalmente me dieron el permiso. Cuando empezamos a ir a Buenos Aires lo pasábamos brutal, íbamos cada 15 días, grabábamos 2 días seguidos y después íbamos a cenar a las cantinas, ¿viste? Lo pasábamos brutal. Hubo un momento, creo que 2 años después de haber debutado en Canal 13, que Telecataplum se va a Canal 11. Y ahí me parece que encuentran su lugar en el mundo, ¿no? Costó que entrara Telecataplum, no es que entró de movida. Lo que pasa es que en aquella época no era que a los 2 meses te volaban de un plumazo, ni estaban midiendo el rating minuto a minuto. Pero yo creo que en el principio era tan diferente Telecataplum que la gente quedó medio absorta. Desembarcaba en estas costas un grupo de comediantes uruguayos que hacían un programa de éxito, año 66, en este canal, llamado Telecataplum. Vamos a sacarlo. Era realmente un humor distinto, inteligente, sutil, bien diferente de todo lo que nosotros conocíamos como humor televisivo. Entonces, desde luego que inmediatamente fueron adoptados por la Argentina. Lo que pasa es que en esa época no existía el video. Canal 13 grababa en unas cintas así anchas, que después las borraba y las volvía a grabar. O sea que se borró todo Telecataplum. Es un pecado mortal, porque no va a haber nunca otra cosa igual. Queda muy poco material, que son estas filmaciones en cine. Encontré una película, entre muchas que nos robaron, ¿no? Pero encontré una, Gallego, que no puede terminar esta audición sin pasar esta película. ¿Sabes qué es eso? ¿Cuál? El partido de fútbol entre la tripulación de Colón y los indios, que yo hacía de Colón. Sí, yo hacía de Pepito Chicote, me acuerdo. Los españoles van a jugar Félix Ramón Saldívar, Lucio Hernán Iñiguez y Yáñez Pinzón Grande, Juan Tiburcio del Prado, Cristóbal Eleuterio Colón, Yáñez Pinzón Chico y el guardamarina Pepito Chicote. Allí aparecen también los indios del campo de juego. Ruidosamente alentados por la tribu local y muy bien pertrechados. Están los indígenas posando de forma bastante incivilizada para los fotógrafos. Pero a nosotros nos decían que al principio, como era tele en vivo, ni siquiera se generaban archivos, era en vivo, no había ni cintas ni nada. Claro, en realidad, en parte, sí, está bien, pero estas cosas eran pregrabadas, entonces se proyectaban del propio 16 milímetros. Va a dar comienzo el partido, son las 15:30 del 12 de octubre de 1492, comenzó el partido. Este es Kessman, pero creo que el original... No, era Carlos Soler. El original era con Soler. Don Carlos Soler. Le dio la pelota sobre la punta para Pepito Chicote, quien avanza con Jesús de Malvaceda. Le tiró las boleadoras. El hombre del equipo indio, Chofau, señor Fray Bartolomé de las Casas. A ese indio había que mandarlo a la ducha. Todo en cine. ¿Dónde grabaron esto, por ejemplo? En la playa de Carrasco. ¿En la playa de Carrasco? Ahí está, sí, eso es Carrasco. Se va a adelantar Cristóbal Eleuterio Colón para rematar el tiro penal. Se adelantó pierna derecha, tiró y hay una gran atajada de Piedra Laja. Este meta que parece invencible es el guardameta de los indios. Un lamento muy grande por parte de Cristóbal Eleuterio Colón. Después de esto seguramente le espera la guillotina. Pero acá en Uruguay, más allá de esta cinta de Telecataplum y otras cintas que puedan aparecer,
¿Te pasa que, no sé, hay 200 de estas que todavía no se revisaron? ¿O en realidad 200, te quedaste corta. hay muchas? Hay mucho cine por revisar. Es un tema complejo y apasionante a su vez. Y esas son las políticas que nos hacen falta. Es decir, decidir como comunidad, como colectividad, como país, como sociedad, saber qué vamos a guardar, qué es lo que queremos guardar. Creo que si nos hubiéramos hecho esa pregunta en el momento que los productores de Telecataplum guardaron esta cinta. Esta cinta, le hubiéramos puesto todos los recursos a cuidarla. En estos momentos Colón le está mostrando espejitos al número 1 del equipo indio. Le ofrece espejitos y parece que lo atraen indudablemente al guardameta indígena. Me da la impresión de que le ha gustado al goalkeeper lo que le viene mostrando Colón. Un poco tacaño, no le quiere dar el último espejo. Ahora sí, vamos a ver qué pasa. Hay un córner ahora, viene una pelota por elevación. Tomó Piedralaja, la devolvió mal. Toma Cristóbal Colón, tira, gol. Gol del conjunto español. Bueno, no me cabe duda que es soborno ahora. ¡Qué vergüenza! Mira, el árbitro también se sacó la careta ahí, gritando por los españoles el gol. Están tomando a golpes de puños, comienza una trifulca dentro del campo de juego, lamentable epílogo. Va a tener el partido, golpes de puños para un lado y para el otro, cuando el árbitro que ha dado comienzo a todo esto está rezando dentro del campo de juego. Si usted quiere olvidar que está casado, Telecataplum. Si usted quiere olvidar que está empeñado, Telecataplum. Si se siente preocupado, dolorido, trastornado o amargado, Telecataplum. Aquí está el remedio que faltaba, Telecataplum. Cura todo y no le cuesta nada, Telecataplum. Alegrías y sonrisas, buen humor y juventud. Con el tele, con el tele, con el tele, Telecataplum. Telecataplum era una cosa absolutamente nueva. Llegaron ellos con un humor totalmente diferente, blanco, puro, hasta muchas veces de mímica y de música, y revolucionaron. Ellos tenían una chapa que fue la de Telecataplum, los uruguayos que cambiaron el humor en Argentina, que no se la pusieron ellos, se la puso el pueblo argentino. Los uruguayos han sido heavy, digo, ha sido muy fuerte. ¿Por qué fueron tan heavy los uruguayos? Porque vos sabés que los pibes tenían una formación muy amplia del arte escénico. Eran tipos que estaban muy preparados en lo dramático, muy preparados en la comicidad, eran buenos músicos, tenían una preparación como casi de comedia musical, casi hollywoodense. Era un humor que yo siempre amé porque tenía mucha austeridad, había mucha economía gestual, mucha economía en todo, y eran de una eficacia feroz. Había buenos textos, grandes actores. Lo que pasa con los uruguayos es medio inexplicable. También es lindo no encontrar la explicación, ¿eh? También es lindo más el tema de que sepa que hay un secreto y no sacarlo, ¿viste? Los uruguayos son irrepetibles, no se van a dar siempre. Se dieron donde tenía que dar, se juntaron los tipos que se tenían que juntar, están tocados. Esa cosa yo creo también que estás tocado para que te pase eso, ¿no? Yo creo que es una de las primeras expresiones de humor inteligente que hubo acá. Y fue un éxito que la gente de esta época no tiene idea. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, mi delirio, mi locura, mi tormento, me estremezco. Oh, cuando calienta el sol aquí en la playa. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, mi delirio, mi locura, mi tormento. Me estremezco. Oh, oh, oh. Cuando calienta el sol. Para mí Telecataplum fue
fue un antes y un después, ¿viste? Para mí y para los que la veían y para todos, ¿viste? Fue entrar en el equipo. Y el problema es que cuando vivís algo tan lindo, crees que es para siempre. Y no es para siempre. Todo se termina. Fines de 1967, todo pronto para que siga Telecataplum al año siguiente. Pero en diciembre, parte del elenco anuncia a los hermanos Scheck una decisión que cambiaría todo. Papá y Jorge, tenían un contrato con el Canal 11 de Buenos Aires y el 31 de diciembre del 67 el elenco de Telecataplum, gran parte del elenco, decide que no va a hacer, que no va a renovar o que no va a acompañarlos. ¿Por qué, si funcionaba tan bien ese elenco con los Lobisones, se genera un quiebre? ¿Cuál fue el motivo de la pelea? El motivo es que unos 6 o 7 se separan y resuelven ser contratados por Canal 11, precisamente por este canal, ya fuera de Telecataplum. Los Lobisones habían, negociado su participación con los directivos de Canal 11 y no nos habían avisado a nosotros. Entonces el ego saltó y los muchachos dijeron nos vamos y me llamaron a mí. Eso es lo que a mí me dijeron eso. Pero los muchachos... Espalter, Almada, Berugo, Soto y Redondo. Y D'Angelo. Y D'Angelo. Y yo, que fui la 7ª. Los 7 de oro nos llamaban en aquel. ¿Vos por qué decidís irte con ellos? Y porque me encantó la propuesta. Yo no sé si lo elaboré tanto en aquel momento. Me pareció bárbaro. ¿Cómo viviste el momento de la ruptura del primer elenco con los Lobisones? Horriblemente mal. Porque después con el tiempo pude lograr entender de qué se trató, pero en ese momento fue como una traición. Yo no supe qué pasó. Sé que el resto del elenco, no yo, hicieron un arreglo por su parte con el Canal 11. Seguramente debía ser por problema de dinero, no tengo otra explicación. Pero esa separación del primer elenco con los Lobisones de esos 6 se da por razones económicas, razones artísticas, razones de... Todo mezclado. Característica, de personalidades. No, todo mezclado. Ellos querían más fama. Telecataplum, lo famoso era Telecataplum. Después, cada uno de ellos fueron tomando más fama, cada uno por separado, a medida que se hicieron esos otros grupos. Ellos consideraron en aquel momento que la situación como se estaba dando no era pareja. ¿En qué sentido? Y en sentido monetario, en sentido del tener ellos derecho a esos ideas que ellos daban, porque ellos daban muchas ideas. Esas reuniones no eran solamente para ver que habían traído los libretistas, sino que ellos aportaban muchísimo. Yo creo que ellos vivieron como una desilusión, como un desencanto, porque realmente era como una familia. Ellos, yo te puedo decir que a los cumpleaños míos infantiles venían los hijos de Espalter, los hijos de Redondo. O sea, se había creado mi madre con las mujeres de los actores. Había como una unidad y yo creo que más que nada fue eso lo que creo que les dolió, porque había un lazo afectivo. Esas rupturas, como las rupturas matrimoniales, no fueron de golpe. Se viene dando toda una situación. Siempre lo percibí como que el grupo creció, rompieron el cascarón. Eso, es eso. O sea, es un hecho natural. Para ellos fue un hecho natural. Siempre acá se percibió de esa manera. Que tenías que exponerte, que salir eventualmente afuera y jugarte eso. Que consideraban que cada uno por sí mismo era un valor, por lo tanto podían juntos potenciarse y hacer una cosa buena para tener una buena respuesta del público. Si ese momento en mi vida hubiera sucedido de nuevo, yo no me iba. ¿Por qué no te ibas? Porque dejaba compañeros, no sé, era como que hubiera ido a hablar con los Lobisones. A plantear, a confrontar la situación. La que soy hoy hubiera ido a confrontarla, no me iba. Fue muy traumático. ¿Y tú ahí qué posición tomás? Yo me quedo en Montevideo, sigo trabajando para Telecataplum con los hermanos Scheck y después los que se habían separado me llaman para que yo les haga la música. Y como la música era algo independiente, yo no tenía que actuar,
yo le hacía la música a los 2 programas. La época dorada de Telecataplum llega a su fin en 1967. A pesar de la separación, el sello Humor con Distinción queda instalado. Algunos asocian el humor uruguayo con el humor inteligente y refinado, y el argentino con lo chabacano y vulgar. ¿Pero esto es realmente así? ¿Existe entonces un humor rioplatense? ¿Cómo definirían el tipo de humor con distinción? ¿Qué quiere decir hacer humor con distinción? Bueno, ser un humor más intelectual. Sin decir groserías. Sin decir groserías, un humor inteligente. Un humor para sonreír, más que para largar la carcajada. Sí, pero había veces que obviamente que sí, pero digo, era más humor para sonreír. Los lobisones tuvieron la visión de formar un elenco de gente desconocida y una nueva forma de hacer humor en el Río de la Plata, donde no hay un capo cómico, sino que el humor se reparte entre todo el elenco. Eso era algo nuevo en el Río de la Plata. Telecataplum no daba el chiste servido, el chiste directo, sino lo que hacía era pasarte un concepto y el espectador en su cabeza lo elaboraba y después se reía. Yo pienso en humor inteligente. Porque están los intelectuales y los intelectualoides. El intelectualoide es el que te tira a la cara lo que él sabe para que a vos te dé vergüenza que vos no sabés. El intelectual comparte con vos lo que sabe para que vos lo aprendas, sin que te des cuenta. Y ese es el tipo de humor que usted veía en Telecataplum. Sí, señor. Pero y ese humor también es popular. Popular, pero no es vulgar. ¿Qué es un humor distinguido? ¿Qué es un humor con distinción? Y es un humor que de universitarios, que hace referencia a autores que todos los uruguayos conocemos. Un humor más refinado. No había nada grosero nunca en las cosas que hacían. La historia nos dice que la sopa nació en la antigua Caldea, de ahí su nombre original, caldo. Pasó luego a Grecia, donde los peloponesos, por peloponesos que eran, no la tomaban. Al entrar en Roma, los viejos de romanos le agregaron fidelius, que muchos siglos después se conocieron como espagueti. Pavesa para una infanta muerta de hambre, de los compositores Strauss y Raviol. Y de la llegada de Telecataplum a Buenos Aires, ¿cuánto tiempo después de eso se presentan Musicisti en las noches cultas? Bueno, eso fue una presentación en el año 65. ¿Y cómo fue esa presentación, Marcos? ¿A quién se le ocurre ir a las noches cultas? Bueno, vos no estabas en el grupo, además. Claro, vos en el 69. Claro, es decir, que soy bastante testigo mudo en este caso. Que cuente Marcos. Cuando llegó Telecataplum a la Argentina, por supuesto que éramos de la clientela, de los primeros clientes, el ambiente nuestro. Telecataplum tenía las noches cultas con el presentador que era Raimundo Soto, muy formal y ya no me acuerdo cómo alguien dijo, che, esto se parece, ¿por qué ustedes podrían dar un pequeño recital dentro de Noches Cultas? Que para nosotros era una gran cosa salir en televisión, porque nosotros para ese entonces todavía estábamos en el circuito universitario. Claro. Que ahí fue un encuentro medio casi fortuito de dos estilos parecidos. Según le explicó a Mastro Piero, los musulmanes más fanáticos eran llamados muy sulmanes. Y por el contrario, los que solo cumplían en parte los preceptos de Mahoma eran mahomenos. Pero más allá de influencias, ¿se puede decir que ellos construían un tipo de humor parecido al tipo de humor que construyen ustedes? Un humor donde la música tiene una presencia, donde el absurdo, donde hay como un juego de lo que se llama inteligente, humor blanco. Esas dos últimas sí. Nosotros somos un grupo casi más musical que teatral. Ellos al revés. La música era un ingrediente, pero digamos, los programas de ellos, por lo menos lo que conocimos acá, tenían ni siquiera tenían... Fueron perdiendo, al inicio tenían más música. Ah, puede ser. Pero sí el humor blanco, sí el humor inteligente, sí el humor tratando de buscarle la vuelta, de ser novedoso, de ser interesante. Eso sí, nos sentimos muy, muy identificados. Lo nuestro puede parecerse al humor inglés, digamos, en alguna medida, que también fue siempre muy noble, muy puro y pretendidamente inteligente. Los miembros de la tribu eran nómades por partida doble.
Eran nómades porque deambulaban sin residencia fija y porque eran nómades 50, 60 beduinos. Ustedes saben que el pito es un instrumento que ha sido menospreciado a través de los años y sin embargo es un instrumento tan valioso como cualquier otro. El pito, emparentado desde siempre con el corno, tanto con el corno francés como con el corno inglés. La prueba está que significa lo mismo, me importa un pito que me importa un corno. Para comenzar con esta, ¿cómo está, gallinita? Ayer la llevamos al campo de Marcelo y se la sirvió el gallo. Nos preocupamos un poco, pero bueno, salió del paso. Vamos a comenzar con esta que manda Wenceslao Bunge de Yo Te Cubriré, Paraguay. Y dice así. Ayer, 25 de mayo, no hubo fútbol en la ciudad. Y pusieron como excusa... Acá. Hola. ¿Cómo estás? Pablo, Facundo. Yo pienso en las poesías. Parecen algo de las veladas paquetas ahí. Ustedes tuvieron... O sea que siempre nos han confundido. Sí. Qué bueno lo de la vela. Y nosotros no hacíamos nada con una vela. ¿Entendés? Estaba la gallina y nosotros dos. Sí, nosotros dos. ¿Nunca aparecieron con la vela? Jamás. Nunca. ¿Pero fue una referencia a las veladas paquetas para hacer las pequeñas poesías o no? No, vos sabés que no. Grandes poesías de pequeños autores. Sí, grandes poemas de pequeños autores. Redondo era que lo hacía, ¿no? Sí, Redondo no hacía poesías. ¿Hay un humor que es uruguayo y otro que es argentino? ¿O ustedes creen más en una cosa rioplatense? No, me parece que para mí hay un humor uruguayo que fue distinto. Para mí... hablar de Spalter, Almada, D'Angelo, Berugo, Raimundo Soto, para mí eran como los Lelutier del humor televisivo. Nunca pasaron a ser groseros, nunca una mala palabra. Hacían un humor único, distinto al nuestro, por ahí algunas semejanzas, pero distinto al nuestro. Hicieron un laburo increíble, por eso le fue tan bien aquí, ¿no? Pero los silencios que manejaban con las miradas y esas cosas sí, eran únicos. Los gestos de Spalter, de las caras de Almada. Mis grandes referentes, siempre lo digo en todas las notas, todos los protagonistas de Telecataplum, los uruguayos, Spalter, Almada. Eras un niño cuando los veías. Sí, lo miraba con mi mamá. Siempre voy a ser un agradecido porque hayan entrado en mi televisor los uruguayos. Siempre lo voy a agradecer porque gracias a ellos yo me dedico a esto. Era otra cosa, o sea, para mí lo que lograron los uruguayos era tipo Lelutier, el humor de Lelutier, ¿entendés? Era muy clásico, los tipos eran maravillosos a la hora de producirse, era todo impecable. Y el humor era muy loco. ¿Entendés? Era muy loco lo que de golpe podías llegar a ver en un sketch, ¿entendés? Ellos tienen un enfoque más sutil del humor. Era muy popular el humor, era muy directo, pero siempre había una vueltita de tuerca que tenías que saber algo para poderte reír mejor. Nosotros teníamos cómicos rotundos como Luis Andrini, en la televisión también teníamos programas como La Tuerca, o teníamos programas como Operación Jajá, o todo eso, pero eran como, digamos, un poco más, eran muy efectivos y hechos por genios también, pero mucho más directos. Digamos que el referente era más ir a la inteligencia que a la carcajada, en Telecataplum. ¿Y te parece que eso es, de alguna manera, reflejo de una manera de hacer humor a la uruguaya que se contrapone a una manera de hacer humor a la argentina? Sí, totalmente. Creo que se podría hacer una especie de continuo y comparativo entre los hermanos Scheck y los hermanos Sofovich. Los hermanos Sofovich fueron aquí en la Argentina gestores de un estilo de humor que tuvo mucho que ver con eso, con la segunda intención, aunque también los uruguayos utilizaban la segunda intención, ¿no? Tuvo mucho que ver con eso, tuvo un estilo que tuvo mucho que ver con la improvisación. Yo lo que veo que sí, que el uruguayo, como que con el uruguayo, es que si vos te mandás una más palabra, algo no le gusta mucho, no le gusta más el humor inteligente, el humor más ingenuo, más sutil, el humor claro, el humor inteligente, sí. Es como que el uruguayo se pone a decir, bueno, a ver, haceme reír. A ver, yo hay veces que me tengo que pensar en dónde estoy. A veces, para mí es lo mismo estar en Argentina que en Uruguay. Desde el primer día que yo llegué a Argentina me trataron no como un argentino más, como un uruguayo más en Argentina. Yo siempre digo, nunca me hicieron sentir
que no era de mi país, nunca, al contrario, siempre me dijeron, no, los uruguayos para mí han sido lo más grande. Ahora, está este primer Telecataplum, que es el que se exporta a Argentina, que después viene Upumor, Hiperhumor, Los Jaujanana, que es este primer elenco del 62 al 68, ya que nosotros no lo vimos, pero que parece que marcó la historia del humor rioplatense para siempre. Y hay muy poco archivo de esto. Lo uruguayo es muy nostalgioso. Es muy nostalgioso. Y creo que eso pasa por la nostalgia. Somos bastante inconformistas nosotros. No estoy hablando de vos sos inconformista, vos sos inconformista. No. Como nación, como sociedad. Somos inconformistas. Entonces somos nostalgiosos. Yo creo que marcaron un mito porque trascendieron fronteras, porque era un elencazo, porque hacían un humor que no lo hacía cualquiera. Era mucho más difícil hacer televisión. No cualquiera entraba a la televisión. Eran los inicios también de la televisión. Seguro. Y había que marcar un camino. Pero tienen premios. A mí me suena por momentos a cierta cosa de maracanazo. Estos tipos la rompieron, no hay nada igual como ellos. Y ese discurso se fue reproduciendo, se reproduce. E incluso algunos de sus protagonistas, ya de veteranos capaz, lo reforzaban, como diciendo, no, lo que hay ahora es un desastre. Lindo era lo que hacíamos nosotros. Acá, digo, que son referentes es clarísimo porque los nombramos. El uruguayo es mucho de alabarte cuando vos no estás más. Pasa también. ¡Qué fenómeno era fulano! Y sin embargo, nos cuesta reconocernos hoy. Nos cuesta que yo diga, Rafa es el uno, en lo que hace, es un fenómeno. Nos cuesta eso. Ahora, cuando estamos fuera de competencia, ahí sí somos. Que era fulano, boludo. ¿Cómo? Era el mejor. Otro igual no va a haber, seguro, no es más competencia. Jorge, ¿no hay una especie de endiosamiento del humor uruguayo y casi como de jactancia de que siempre fue el humor inteligente, culto, que cultivó Telecataplum, de Calegrón, Plop, y una especie de desprecio del argentino con la vedette, con el teatro de revista? El Uruguay fue, fíjate que estoy diciendo fue un país culto. Fue realmente culto. Nuestros antepasados hicieron un país culto y los contemporáneos lo que hicieron es tratar de evitar que siga siendo culto, como lo están haciendo ahora y como van a seguir. Es decir, nos están convirtiendo en argentinos, que también tienen una dosis de idiotez suprema cuando hacen humor y de idiotez suprema cuando hacen programas de televisión. ¿Hay un humor rioplatense? ¿O el humor es, por un lado, el uruguayo con su historia y por otro lado, el argentino con su historia? Yo creo que nosotros nos parecemos mucho más de lo que queremos a los argentinos. Y ese es el gran tema que tenemos nosotros. No resuelto. Seguramente no resuelto. No resuelto. Nos parecemos muchísimo más a lo peor de los argentinos. No, ahí va, voy. ¿No? Y como no queremos parecernos tanto, estamos todo el tiempo de, vos siempre, los porteños, vos siempre invitando a los porteños, vos siempre hablando de los argentinos. Y sin embargo estamos todo el día consumiéndolos. Yo no creo que es un humor rioplatense directamente. Creo que hay un humor con contenido rioplatense. O sea, pero tampoco creo que haya humor argentino. No, uruguayo. claro. Una cosa hace Capusotto, y otra hace Lelutier, o Cacho Buenaventura, o Landricina. Claro. Y vos decís, ¿qué? ¿Y eso tiene una misma identidad? Vos lo englobás, si lo englobás dentro del mismo es porque estás poniendo solo el límite territorial geográfico. Nada más. Claro. Es el único punto de contacto. No es que el humor uruguayo es austero y el humor argentino no lo es. No, porque yo he hecho cosas exacerbadas, como las películas que hacía para los chicos, como Los Bañeros, Exterminator, y de golpe hice comedias finas de una austeridad absoluta. Qué sé yo, no es lo mismo Cacho de la Cruz, que yo lo admiré muchísimo cuando estuvo en la Argentina, que me hacía reír mucho, con de pronto Andrés Redondo. Yo creo que no es que el uruguayo es austero, porque depende de cómo son como actores también. Yo los admiro mucho, a todos estos que te acabo de nombrar. Pero creo que nosotros, Argentina-Uruguay, hay un humor que es muy cercano y muy paralelo. ¿Lo hizo doña Angelita? ¿A mí me salió?
La gente se muere cuando se la deja de recordar, no cuando se la entierra. Entonces, Spalter, Almada, Soto van a seguir vivos, como Gardel, como Julio Sosa, porque la gente los recuerda. Recordando, Telecataplum fue comprado por Canal 13 de Buenos Aires. Incluso gente del primer elenco vuelve a Recordando Telecataplum. Y entonces ellos nos ofrecieron la disquería. Los Jaujarana eran íconos. Uno de los mejores de la historia del humor es el Toto Paniagua, sin duda. En Argentina queríamos ir a un restaurante, nos bajamos un taxi, no podíamos caminar una cuadra. Terrible. Mujer objeto, un humor muy machista. ¿Te daban cortes y planteabas alguna idea? No. Hombre quiere ver a la mujer. Con poca ropa, como bebés, como... Las mujeres siempre fueron minoría en los programas de humor.